El cambio hacia gobiernos progresistas en América Latina tiene que ver con algo que hace el neoliberalismo previamente. La globalización en América Latina lleva a reacciones sociales de muy diversa índole, en general electorales, pero en el caso de Bolivia fue mucho más que eso, fue una conmoción social que llevó a que el presidente huyera, el presidente que tenía más facilidad para hablar en inglés que en castellano, huyó de Bolivia, todavía sigue escondido en Estados Unidos, pero digamos, hay un levantamiento social. En cada país se expresó de otras formas. Y tuvo diversas profundidades, diversas características. Uno no puede decir que hubo un modelo general, salvo estos rasgos que yo planteé como muy similares en toda nuestra región. Nosotros quisiéramos contar una historia de integración sudamericana. Quisiéramos contar aquí una historia de cómo nos vamos juntando los pueblos de América del Sur para ser más fuertes, estar mejor parados frente a la globalización, hacernos respetar más, defender nuestra soberanía, aprovechar nuestras capacidades en conjunto. Esa historia yo no la puedo contar. Porque si bien hay cierta conciencia, y todos seguramente tenemos en la retina el recuerdo de cumbres latinoamericanas o sudamericanas sumamente cálidas, sumamente afectuosas entre los líderes, etcétera, etcétera, la verdad que desde el punto de vista, y acá hablo desde el Mercosur, el avance hacia un proceso de integración fue muy lento, muy a paso de tortuga, muy a paso de tortuga. Chávez intentaba acelerar el proceso, empujaba, presionaba, planteaba el tema de un Banco del Sur, infraestructura, una gran compañía petrolera sudamericana. No se avanzó en nada, y yo quiero acá decir el nombre y el apellido del responsable de esto, que es Brasil. Brasil con el gobierno del Partido de los Trabajadores, que fue muy simpático en muchas cosas y tuvo un rol político muy importante en parar varios golpes reaccionarios en América Latina, pero desde el punto de vista, y aquí tenemos que hablar de Dilma, del involucramiento en un proyecto profundo de integración latinoamericana, Brasil se reservó como un lugar de semipotencia internacional que está casi en el club de los países líderes, y por lo tanto esto es más o menos, lo puede usar ocasionalmente, pero no es un proyecto estratégico. Hay que decirlo así, porque cuando uno dice, ¿por qué no avanza? Sí, es evidente que el Mercosur es un espacio necesario para que mantengamos la soberanía en términos internacionales. ¿Por qué no avanza? Bueno, no ha avanzado, sobre todo por Brasil. Otros países también tienen sus problemas. Hoy estamos viendo lo que es Paraguay. Paraguay es una cosa tremenda desde el punto de vista retrógrado de la política económica, social, cultural. Pero la verdad que el caso del Frente Amplio también fue bastante decepcionante, en el sentido que hoy el secretario general de la OEA es un hombre que viene del Frente Amplio y es un cruzado norteamericano contra Venezuela. ¿Sí? De esas cosas los compañeros del Frente Amplio se tendrían que hacer cargo. Hemos visto seguramente todos aquella grabación del, en ese momento era expresidente, ahora es presidente de vuelta, Tabaré, diciendo que frente al conflicto con Argentina había pensado en pedirle ayuda militar a los Estados Unidos. Es un presidente socialista. Así que hay problemas. Ahora, si uno quiere dar cuenta de por qué nuestra región no avanza en dirección a un proceso profundo de integración, ¿qué es lo que es la carta que tenemos a mano para no ser cada uno de nuestros países un apéndice de la economía de los países centrales? Este es el proyecto alternativo a la integración, es cada uno un apéndice, como es hoy México, un apéndice de los Estados Unidos, pero digamos, los países de la Alianza del Pacífico se candidatean para eso. Hagan la prueba de entrar al sitio de internet de la Alianza del Pacífico y es un club de negocios. No tiene ninguna visión superior a esa. Es exactamente lo que es el presidente de la Nación Argentina. Un club de negocios. Vengan a hacer negocios, miren todo lo que tenemos para vender.
porque lo llaman inversión lo que es la venta del patrimonio nacional. Entonces están todos en venta. Miren qué lindo todo lo que tenemos en Colombia para vender, lo que tenemos en Chile para vender, está todo en venta. Venga, invertir es vender. No es poner una fábrica, es vender. Entonces, cuando uno dice por qué no avanza el proyecto estratégico de integración, hay varios elementos que contribuyen a que nosotros sigamos en una situación de atraso, teniendo los elementos necesarios para estar muchísimo mejor de lo que estamos. El único país de Sudamérica que está en una situación absolutamente, de América, que está en una situación realmente desesperante y que debe ser sacado a flote por otros, es Haití. Ahora, Haití no va a salir con la ayuda norteamericana. El plan norteamericano es que Haití siga siendo un desastre eterno y permanente, donde se pagan comisiones a especialistas que van a no hacer nada en Haití, y hay toda una industria de la ayuda a Haití para que siga siendo lo mismo que es. Es decir, ahí tendría que, si nosotros fuéramos una región más soberana, tendríamos que tener una política específica de ayuda genuina a Haití. Algo de eso hizo cosas muy buenas el gobierno kirchnerista, hay que decir, fue con el Pro Huerta, fue con cuestiones muy útiles para los haitianos, pero no fue suficiente. Digamos, el que maneja la batuta de la ayuda internacional a Haití, para que siga siendo Haití, es Estados Unidos. Ahora, fuera de eso, el resto de los países tiene una capacidad de ahorro y de inversión y de progreso muy impresionante. Fíjense, el peor de los países, que estábamos hartos a través de la historia de ver a los pobrecitos bolivianos viendo el desastre ese de miseria, de golpes militares, de burguesías súper reaccionarias que explotaban los recursos naturales y no hacían nada más, un desastre. Llegó un gobierno un poquito mejor y empezó a levantar Bolivia. Nunca estuvo tan bien Bolivia en los últimos 2 siglos. Es formidable lo que está pasando, y no hicieron la revolución socialista, simplemente tomaron el mayor control sobre los recursos naturales y los están usando inteligentemente para promover el desarrollo económico y social de Bolivia. Nada más que eso, pero con eso alcanzó, y digo, para el país más pobre de la región. Imagínense el caso argentino, el caso de Brasil. Digamos, un solo dato. Se estima que las clases más altas de nuestra región tienen afuera de la región 1,5 millones de millones de dólares. 1,5 millones de dólares. Es decir, en una región que está acostumbrada a estar pidiendo limosna, pidiendo, nos dan un poquito de crédito, por favor, por el amor de Dios, un creditito. Bueno, esa región fue capaz de producir, de generar riqueza por 1,5 millones de dólares, que están matándose de la risa en Panamá, en las Bahamas, en Suiza, etcétera, etcétera. Es una cantidad desmesurada de dinero. ¿Con qué tiene que ver eso? Con que somos la región del planeta con la peor distribución del ingreso. No hay región del planeta más desigual que América Latina. No hay región más desigual. África no es más desigual, sino más igual que América Latina. Y eso genera dos cosas. Genera, por un lado, cierto raquitismo del mercado latinoamericano, porque nosotros, si tuviéramos a toda la gente integrada bien a la economía, tendríamos un mercado grande, 400 millones de tipos. Por supuesto que es más grande que Estados Unidos, que son 325 millones de habitantes, ¿no? 400 millones son más que 325, pero la distribución del ingreso es tan mala que hay casi la mitad de la población que no participa, y una mitad que sí, y que participa y ampliamente. Dentro de eso
Eso produce dos cosas: raquitismo del mercado latinoamericano, por un lado, es decir, sería un mercado donde se podrían desarrollar industrias mucho más importantes que las que se desarrollaron hasta el momento, por un lado, y por el otro lado, la concentración del ingreso en la cúpula hace que la cúpula, que todo el tiempo se siente insegura en relación a nuestra región, saca la plata afuera. Saca la plata afuera, la saca afuera y la saca afuera. Esto no es un fenómeno argentino. Nadie puede, el que diga que esto tiene que ver con el kirchnerismo no entiende nada. Esto es, vienen desde que Martínez de Oz en 1977 hizo una reforma financiera. Esa reforma financiera se hizo para fugar capitales de la Argentina. De ahí en adelante fueron siempre, con todos los gobiernos aparte, amigo, enemigo, no importa. Esto no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Pero esto pasa también en Brasil, y pasa también en México, y pasa en Venezuela, y pasa en Colombia, y pasa en Chile. Entonces no es un fenómeno atribuible localmente, sino es una característica estructural de nuestra región, que es capaz de generar mucha riqueza, la concentra en la cúpula, y la cúpula, en vez de reinvertirla y generar un desarrollo capitalista normal, la manda al exterior. Y lo que sí hace, y eso está discutido desde hace rato, hay mucho consumo suntuario en América Latina. Los economistas de Brasil, hace ya más de 30 años, inventaron un término para Brasil que es Belindia. Belindia, que es, ellos dicen, una mezcla de Bélgica y la India. Bélgica y la India. En la cúpula son europeos, tienen un nivel de vida fastuoso. Para abajo es la India, en el mismo territorio, ¿no? Y esa, por ahí Brasil es el caso extremo de una región que es bastante parecida. Chile ha ido a esos parámetros, la Argentina llegó a estar en esos parámetros, salió con el kirchnerismo, mejoró un poco, se volvió un poco menos salvaje, pero digamos, es una tendencia regional que nos caracteriza, y yo no quiero ir mucho más lejos en eso porque tendríamos que entrar en una discusión sobre nuestra cultura, sobre nuestra idiosincrasia, sobre lo que las sociedades se bancan o no se bancan, lo que les parece normal, natural o no. Ahí hay muchas cosas, muchos elementos que están en juego, y esta cosa que algún periodista berreta llamó la brecha o la grieta, y que en América Latina no es un problema de Argentina, hay un problema de que las clases altas latinoamericanas no se consideran formando parte de la misma nación que el resto del pueblo. Esto es muy impresionante. Y en naciones más desarrolladas no tiene estas mismas características. Todos son ingleses, todos son franceses. En todo caso lo guillotinaré, pero sé que es francés. Digamos, acá no. Acá hay una cosa de... que Ferrer lo dejó planteado en su momento, el tema de la... Dentro del concepto de densidad nacional, que ustedes tienen un textito para ver de eso, él incluye el tema de considerarse, digamos, parte de una misma unidad política, histórica, cultural, y eso es un drama que tenemos en América Latina, donde todas las élites se consideran como otra cosa, y han desarrollado profundos sentimientos de desprecio, de toda una ideología en relación a repudiar a la propia población, a la cual someten a la miseria porque se lo merece, porque no ha hecho mérito.